Bueno, como les dije, la semana pasada no tuvimos ayudantía porque en realidad no tenía mucho propósito. Incluso su profe me mandó un correo diciendo que no era necesario, que iba a ser repetitivo, habían tenido recién el certamen, y ya que ahora pasaron un poquito más de materia, vamos a poder ver las cositas. Ya vamos de lleno en el cálculo vectorial, ¿cierto? No más álgebra, y estaríamos viendo, por definición, calcular derivadas parciales, analizar continuidad y diferenciabilidad, cálculo de gradiente y regla de la cadena. Así que son 3 preguntitas como siempre y le vamos a dar. Hoy día voy a cambiar un poco la modalidad, traje las cositas escritas y voy a ir mostrando las cosas como para no perder tanto tiempo escribiendo. ¿Ya? Eso. Entonces estaríamos con la pregunta 1 donde nos dicen, considere la función f de x, y igual a, entonces una fracción, ¿cierto? xy partido raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, si x, y es distinto de 0 y Disculpa, 0, dime. se ven como cuadros negros en la pantalla. Ya, al tiro la regla. Gracias por decirme. Ahora sí. A ver. em, ahí sí. ¿Se ve bien? Sí, ahí mejor. Ya, súper. Ay, creo que. Ahí sí. Ya, entonces. Usando la definición, calcular la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y de la función, ¿cierto? En el punto 0,0. Entonces, en términos generales, si la función no está definida por intervalos, nosotros podemos calcular directamente la derivada, ¿cierto? Las derivadas parciales. ¿A qué me refiero con derivadas parciales? Que yo elijo una de las dos variables, ¿cierto? Fíjense, la función f depende de x y de y. Una derivada parcial significa que yo elijo una de las variables, en este caso o x o y derivo con respecto a esa variable. Y yo tengo una función por tramos, lo mejor es derivar por definición, y es la definición por límite, en donde tenemos lo siguiente, ¿ya? Introducimos una variable h, ¿ya? Esta variable h es la que va a tomar el lugar de la derivada parcial que estamos calculando. Es decir, si yo quiero calcular la derivada parcial con respecto a la primera coordenada de la función, la letra h toma el lugar de la primera variable de la primera coordenada de la función. En cambio, si yo quisiera calcular la derivada parcial con respecto a la segunda variable de la función, la letra h, o en el caso de que quieran poner otra letra, k, s, etcétera, va a tomar el lugar, ¿cierto? De esa variable. Entonces, ¿cuál es el caso? El límite, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos va a ser evaluar, o sea, ponemos esta variable auxiliar, ¿cierto? Y el resto de las variables van a ser 0, ¿cierto? Le restamos la función evaluada en el punto donde queremos calcular la derivada parcial y dividimos por la misma variable que elegimos y tenemos que calcular el límite cuando esa variable tiende a 0. ¿Se fijan? Entonces, para la derivada parcial con respecto a x, reemplazamos el x por el h, el y por el 0 y restamos la función evaluada en el punto. En el caso de querer calcular la derivada parcial con respecto a y, nosotros hacemos 0, la que no estamos calculando, reemplazamos por k, la llevamos a calcular, restamos el punto donde queremos calcular la derivada parcial y dividimos por esta variable que definimos y le sacamos el límite, ¿cierto? Este del límite se parece mucho al límite que aprendieron ustedes en Mate 1, pero está extrapolado, ¿cierto?, a las distintas dimensiones que vamos a empezar a trabajar. Eso básicamente, no es tanta ciencia. Ustedes pueden hacerse un formulario de cómo es el límite de una derivada parcial y llegar y reemplazar. En este caso, fíjense,
Entonces, yo digo que todas las x son h, reemplazo todas las x por h y todas las y por 0. H, 0, ¿cierto? Y aquí me queda un h cuadrado y un 0 al cuadrado en raíz. Menos la función en el punto, que sabemos que es 0. Entonces tendríamos 1 partido h de la raíz de h cuadrado. ¿Por qué es 0 este límite? Porque fíjense que yo, antes de resolver cualquier cosa, me queda 0 por algo distinto de 0. Eso significa que toda esta expresión es 0. Y yo incluso antes de calcular el límite me queda un 0 menos 0 y eso es igual a 0. ¿Bien? Por el otro lado, ¿qué tenemos? Límite cuando k tiende a 0 de. Entonces, la variable que yo no estoy calculando la dejo 0, la que estoy calculando la reemplazo por una variable cualquiera k, por ejemplo. Le resto el punto en el que quiero calcular, ¿cierto? Y divido por la variable. ¿Qué tenemos? Volvemos. X es 0 y es igual a k. X es 0 y es igual a k. X es 0 y es igual a k. Me queda k cuadrado. 1 partido k por el k que está ahí. Y le restamos la función en el punto que es 0. De misma forma tenemos 0 por k, eso es igual a 0. 0 partido algo es 0, menos 0, 0. Por tanto, este límite es 0. ¿Bien? Por lo tanto, las derivadas parciales, usando la definición, ¿cierto? En el punto 0,0 van a ser 0. Ahora bien, nos preguntan calcular las derivadas parciales para f, para puntos distintos al 0, 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, pensándolo de la forma, fíjense, yo les dije, cuando yo tengo una función en intervalos y hay un punto en donde la función cambia su comportamiento y nosotros lo sacamos con la definición, pasa que si yo tengo la función y quiero encontrar las derivadas parciales para un punto que no tiene ningún cambio de comportamiento, podemos hacerlo de la forma tradicional. ¿Ya? Y en este caso nos dicen que pues, me piden calcular la derivada parcial para cualquier punto x, y distinto de 0,0. Eso quiere decir que vamos a ocupar esta expresión y que no hay ninguna discontinuidad, ¿cierto? Porque este numerito no cabe dentro de la condición de que sea distinto de 0,0 y entonces nos queda modelado todo con una sola expresión y podemos ocupar el modo tradicional. ¿Y a qué me refiero con el modo tradicional? Es que yo elijo la variable con la que estoy derivando y la derivo, y la otra variable o las otras variables que no se deriven, ¿cierto? Que no pertenezcan a la derivada parcial, van a pasar a ser constantes. Veamos. Entonces, la derivada que esto va a ser, vamos a recordar las reglas de división, o sea, de derivación, ¿cierto? Que en primer lugar tenemos tenemos una división en donde estaríamos derivando la división de x, ¿cierto? Y raíz de x cuadrado más y cuadrado. La derivada de la división tanto para el tradicional R1 como para las distintas dimensiones, va a ser, entonces, la derivada del primero, le vamos a poner este A, y este va a ser B. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por el segundo derivado, dividido el segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Derivada del primero. Fíjense, derivada del primero es 1, entonces pongo un 1 aquí. Por la constante y, porque dijimos que como nos estamos derivando con esa variable va a ser una constante. Y por el segundo sin derivar. Perfecto. Menos
la derivada del segundo, esto es una expresión, un paréntesis elevado a una raíz, ¿cierto? Sabemos que eso es un medio de la expresión por la derivada de lo de adentro, entonces es un medio por 2x, y como esto era un medio, me queda elevado a un medio, ¿cierto? Menos 1, que eso me da menos un medio, por eso ahí queda. Lo que está dentro de la raíz, elevado a menos un medio, por la derivada de lo de adentro, que es 2x, acuérdense que la derivada de lo de adentro es la expresión completa, pero como la derivada de y cuadrado es 0, porque y es una constante para cuando nosotros estamos derivando con respecto a x, nos queda entonces esto elevado a menos un medio, por la derivada de lo de adentro, por el un medio que salió de bajarle el exponente, derivando una raíz, y ¿por qué x sí? Porque dijimos que era a sin derivar por b derivada. Y finalmente, b al cuadrado, es decir, raíz de x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, se nos va la raíz y nos queda solamente eso. Aquí lo que hice yo fue una simplificación, que si se fijan, aquí tenemos una fracción que se puede separar por términos. Aquí voy a hacer una aclaración. No sé si ven que esto de aquí en realidad hubiese sido algo así como y raíz de x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Partido x cuadrado más y cuadrado menos un medio de x cuadrado más y cuadrado menos un medio, 2x, partido de x cuadrado más y cuadrado. Acuérdense que esto es como un x cuadrado más y cuadrado elevado a 1, y por lo tanto, si yo resto los exponentes, porque esto es un x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio menos 1 me queda y por x cuadrado más y cuadrado elevado a menos un medio de x y acá, menos un medio, menos 1, menos 3 medios, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado, menos 3 medios, 2x. Es lo mismo que escribí aquí, salvo que los exponentes negativos los mandé para el denominador. ¿Vale? Y junté esas x. Solo eso. Luego, aquí lo que hice fue buscar mínimo común múltiplo. Si se fijan entre x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio y 3 medios, el mínimo común múltiplo es 3 medios. Y multipliqué lo que me faltaba, que para llegar de un medio a 3 medios hay que multiplicar esto por 1 elevado a 2. Esta es la expresión elevada a 2, ¿cierto? Desarrollé ese polinomio y x cuadrado y por y cuadrado menos x cuadrado y se me van esos. Y finalmente quedaba y al cubo partido x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. ¿Qué pasa con la derivada con respecto a y? Bueno, fíjense que aquí me ahorré varios pasos. ¿Y por qué? Vamos a ver la expresión. Esta expresión es bastante simétrica. Si se dan cuenta, yo si derivo con respecto a x o con respecto a y, ¿cierto? X e y tienen siempre los mismos exponentes y sus derivadas son iguales. ¿Ya? Podemos verlo. Pero fíjense que aquí yo derivaba por x y me quedaba multiplicando por y. Y yo acá yo derivo por y y me queda multiplicando por x. Entonces finalmente la derivación es similar, nos quedan casi los mismos pasos. Podemos hacer la misma reducción de separar en fracciones, multiplicar y todo el asunto. Y nos va a quedar entonces que la derivada parcial con respecto a y va a ser x al cubo por x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. ¿Bien? ¿Dudas hasta ahí? ¿O les gustaría que desarrollara eso? Un poco más extenso. ¿Todo? Ya. Y entonces, nos piden probar que las funciones no son continuas en el origen. ¿Ya? Entonces nos están dando la vista que la función, fíjense bien, hay que leer bien.
Porque no es que la función no sea continua en el origen, nos están diciendo que la función de las derivadas no son continuas en el origen. ¿Qué quiere decir? Yo tengo las derivadas parciales para cualquier valor, ¿cierto? Que no es el 0. Y es esta expresión y esta expresión, ¿vale? ¿Y qué me están diciendo? Yo tengo que ver esto como una función y esta función tiene que ser continua en el origen. Es decir, que el límite de este tiene que ser igual a 0 y el límite de esta también tiene que ser igual a 0. ¿Se dan cuenta? Para que el límite de la función sea igual en el punto 0,0 para toda la función. O sea, para todas las direcciones de la función. Entonces, nosotros tenemos que elegir alguna estrategia para la cual podamos nosotros demostrar que un límite no existe o que es distinto para demostrar que no es continuo. Tenemos que mostrar que no es cero, ¿cierto? Y aquí yo al hacer el desarrollo elegí los límites iterados porque era una técnica que no habíamos ocupado y los límites iterados sirven para lo siguiente. Imagínense que yo tengo mi funcioncita, ¿cierto? Entonces, la idea es que si yo me acerco al punto desde el eje X, ¿cierto? Y luego, estando en esta dirección, me acerco por el eje Y, obtenga el mismo resultado que si yo me acercara por el eje Y luego me acerco por el eje X. ¿Me entienden? Porque, como sabemos nosotros, cuando las direcciones, por distintas direcciones, no llego al mismo resultado, eso quiere decir que una función no es continua. Entonces, ocupamos límites iterados y podemos separar entonces, porque aquí el límite tendría que ser cuando x, y tiende al 0,0. Ese es el límite que tendríamos que calcular. Pero yo cuando lo separo y veo las direcciones, estoy calculando el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 y luego el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Si vemos este límite, cuando y tiende a 0 nos queda 0 partido x cuadrado, ¿cierto? Y eso sabemos nosotros que es 0, porque es 0 dividido algo que aún no es distinto de 0, porque no lo hemos reemplazado, y eso nos da 0. Por el otro lado, vemos límite cuando x tiende a 0, entonces, esto de aquí es 0 y nos queda y cuadrado, o sea, y al cubo partido y cuadrado elevado a 3 partido 2, eso nos quedaría y al cubo partido y al cubo, ¿cierto? Y el tema es que nosotros si reemplazamos aquí nos queda de la forma 0 partido 0, que es indeterminada. Por tanto, no existe. ¿Se dan cuenta? Llegamos que por límites iterados, si yo me iba por dos direcciones distintas, no llegaba al mismo resultado. Y si simplificaba me daba 1 y tampoco era distinto de 0, así que vaya. Pero no, en realidad no, demostramos que no eran continuas. Y lo que les digo acá es que las funciones se comportan parecido. Si yo acá reemplazaba en 0, ¿cierto? O sea, perdón, cuando y tiende a 0, igual es indeterminado o distinto de 0. En cambio, si yo calculo el límite, fíjense, lo voy a hacer aquí abajo, límite, cuando y tiende a 0 del límite, cuando x tiende a 0 de x cuadrado, o sea, x al cubo, x cuadrado más x cuadrado, 3 medios, igual me daba 0. ¿Se dan cuenta? Reemplazamos aquí. 0 partido y al cubo, eso es igual a 0. Son distintos. Por tanto,
no son continuas las funciones en el 0, 0. ¿Vale? Y finalmente nos piden saber si f es diferencial en el 0, 0. Ya. Y aquí les puse una tremenda definición de que diremos que diferencial existe, bla, bla, bla. El tema es el siguiente. Nosotros en Mate 3 distinguimos la diferenciabilidad de la derivabilidad. La derivabilidad. ¿Ya? Esa es la idea. Y nosotros para comprobar que un límite, o sea, que una función es diferenciable en un punto, ocupamos la siguiente definición y basta, solo basta que nosotros calculemos el límite y que nos dé 0 para decir que la función es diferenciable. Y este límite, que debieron haber visto cómo se construía en clases y por qué significaba que la función era diferenciable si se cumplía la condición, es que tenemos la función, restamos la función en el punto, ¿cierto? Y contiene también las derivadas parciales en el punto. ¿Vale? Y la condición entonces es que este límite de acá que construimos sea igual a 0. Es la única condición que tenemos para que sea diferenciable. Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones. Hacemos lo siguiente, veamos. Reemplazando. Sabemos que A es el punto en donde queremos calcular la diferenciabilidad. B es la segunda coordenada del punto. H, K son nuestras coordenadas, ¿cierto? Entonces tenemos f de h, k, basta con reemplazar arribita a h, k partido la raíz de h cuadrado, k cuadrado. F en el 0,0 va a corresponder a f en el punto, que sabemos que es 0. ¿Todo bien ahí? ¿Cierto? Calculamos que las derivadas parciales ambas eran 0. Y finalmente tenemos todo partido h cuadrado más k cuadrado en raíz. Si se fijan acá, tenemos un h cuadrado más k cuadrado al cuadrado y tenemos otro h cuadrado más k al cuadrado. Entonces tenemos ese, menos 0, creo que ahí me falta una raíz. Entonces, multiplicamos, esto queda al cuadrado, ¿cierto? ¿Y por qué hice esto acá? Notemos que si elegimos una trayectoria t, mt, porque fíjense, si yo hago que k dependa de h, yo puedo obtener una expresión al cuadrado aquí, ¿cierto? Y yo puedo sumar acá abajo. Si yo puedo sumar acá abajo y obtener una función al cuadrado aquí, lo que estoy consiguiendo es que se me simplifiquen. Y si yo introduzco una m, si se acuerdan, yo les dije que la m era una herramienta que tenemos nosotros para que si dependía de m un límite no existía, ocupamos esta trayectoria adecuada y obtenemos que, fíjense, t, mt, me queda t cuadrado m, aquí me queda t cuadrado, mt cuadrado, y aquí, como me quedaba mt cuadrado, lo saqué para afuera, había un t cuadrado, se simplifican y me queda m partido 1m, y eso queda valiendo, dependiendo del valor de m, así que no en todos los casos es 0, por lo que no es diferenciable. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Para las siguientes funciones, calcular el gradiente y la ecuación del hiperplano tangente en un punto. Se va a llorar. Miren, la cosa es la siguiente. Asusta el nombre de hiperplano tangente, pero el concepto detrás es el siguiente. Nosotros, antiguamente, cuando teníamos X cantidad de dimensiones, ¿cierto? Hablábamos de planos tangentes. El tema es que si yo sigo creciendo y creciendo y creciendo
En dimensiones ya no puedo seguir llamándole plano a la superficie n-dimensional que va a tocar en un punto de manera tangencial a mi superficie, ¿se dan cuenta? Porque ya no es un plano, ya no cuenta con las características de pertenecer a R3 ni que... ¿Me entienden? Si yo estoy en R5, el plano tangente no va a ser un plano, va a ser una figura que va a tener que estar de acuerdo a las dimensiones de nuestro ejercicio. Entonces, por eso le llamamos hiperplano tangente. Pero que lo podemos calcular, sí. ¿Que lo vamos a poder ver? No, no lo vamos a poder ver. Solo vamos a poder calcularlo. Entonces, aquí les puse que definíamos el gradiente porque vamos a ver en qué se relacionan el gradiente con el hiperplano tangente. Y bueno, ahí está la definicióncita y básicamente el gradiente es un vector que almacena las derivadas parciales en orden de una función. Si mi función tiene dos variables, ¿cierto? X, y, el gradiente va a tener dos coordenadas, porque en orden va a tener en primer lugar la derivada con respecto a la primera variable y en segundo lugar la derivada con respecto a la segunda variable. El gradiente de esta función quedaría hasta aquí nomás. Si hay tres coordenadas. Y propiedad importante del gradiente. No se entrega el vector normal del plano tangente a la superficie. Y si se acuerdan de Mate 2 y... no sé si lo vieron en alguna otra parte. Yo con el vector normal a un plano puedo construir la ecuación de ese plano. Y les hice por ley porque abajo le había anotado incluso cómo construir un plano a través de su gradiente, ¿cierto? Entonces yo aquí dije, yo tengo un plano cuya superficie es Z, y se construye como Z menos F en el punto en donde quiero ver dónde el plano es tangente, igual a X, que es la primera coordenada, menos la primera coordenada del punto, por la derivada de la primera coordenada, más Y menos la segunda coordenada del punto, por la derivada del punto en la segunda coordenada, y que aquello es equivalente a tener esta resta de vectores multiplicadas por el gradiente, porque el gradiente es esto, y si se dan cuenta, esto es un producto punto entre esto y esto. Ya son equivalentes. Con eso ya sabido, si nos piden entonces la ecuación del hiperplano tangente, basta con calcular el gradiente y hacer un productito punto. Fíjense, entonces, gradiente de esta expresión, ¿cuánto sería? Primero, la derivada con respecto a X, luego la derivada con respecto a Y, ¿cierto? Hago estas restitas, veo el punto de evaluación y terminaríamos. ¿Vemos? Entonces, derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y. Vamos derivando, derivada de la división, ¿cierto? Esto es 1. Me queda 1 por la derivada del segundo, menos la derivada del segundo, que sería menos Y por el primero, por el segundo al cuadrado. Y lo otro lo mismo, menos 1, ahora estamos derivando con respecto a Y, por el segundo sin derivar, el segundo derivado, que sería menos X, porque estoy derivando con respecto a Y, por el primero sin derivar, y el segundo al cuadrado. Como aquí la formulita me dice que tengo que evaluar en el punto, evalúo en el punto. El primer ejercicio nos dice que tenemos que evaluar en el 2,1. Y evalúo 1, aquí era. 1, menos 1, 0. No me preocupo más. 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. 1 menos 2, menos 1 al cuadrado 1. Entonces 3 partido 1, 3. Punto 0,3. Por tanto, voy a la definición. X, Y menos 2,1, producto punto 0,3. X menos 2, Y menos 1, producto punto 0,3.
Y aquí, ¿qué era esto? Vamos a ver. Aquí era la función evaluada en el punto. Entonces nos vamos aquí. 2 menos 1, 1, 1, menos 2, menos 1. La función evaluada en el punto es menos 1. La formulita me dice que es z menos menos 1. Por tanto, tenemos z más 1 y es igual a x menos 2 y menos 1, producto punto 0,3, que es el gradiente evaluado en el punto. Hacemos el producto punto, nos queda x menos 2 por 0 y menos 1 por 3, nos quedaría 3i menos 3. 3i menos 3 igual a z más 1, por tanto, el plano hiperplano tangente a la función sería z igual a 3i menos 4. Vemos el segundo, que es un poco más difícil, porque tiene 3 coordenadas, pero tendríamos que seguir el mismo procedimiento. Entonces, calculamos el gradiente, evaluamos en el punto que nos piden, y hacemos el producto punto entre la resta de un vector cualquiera, x, y, z, menos el punto evaluado en la función. Gradiente, entonces. Derivamos la función con respecto a x. ¿Cuánto nos da? Derivada de, bueno, está evaluado en z, así que nos queda x elevado a z menos 1, ¿cierto? Por la constante que es 1, o sea, 1 partido y elevado a z. La derivada con respecto a y, tenemos un y elevado a menos z. Nos quedaría menos z por y elevado a menos z menos 1 por x elevado a z, que es la constante. Ahí está un reordenamiento nomás, que quedaba un y elevado a menos z por un y elevado a menos 1. Aquí hay un menos z y aquí un x elevado a z, ¿vale? Y aquí hice un recuerdito de las derivadas, solamente. Porque si se fijan, aquí nos piden la derivada de un algo elevado a la variable. Ese algo elevado a la variable era el algo por la variable por el logaritmo de el algo. ¿Ya? Entonces teníamos x partido y elevado a z. La derivada va a ser x partido y elevado a z por el logaritmo de el argumento de eso. ¿Vale? Y entonces, evaluamos, como dijimos. Necesitamos el gradiente evaluado. Estamos evaluando en 2, así que nos quedaría aquí 1 partido 2 elevado a 2, o sea, un cuarto por 2, o sea, un medio, por 2 elevado a 1 por 2. Un medio por 2 elevado a 1, 1. Aquí. 2 elevado a 2, 4. Por menos 2, menos 8. Por 2 elevado a menos 2, menos 3. Nos queda menos 8 por 8. Perdón, por 1 octavo, o sea, menos 1. Y finalmente, 2 partido 2, 1. Elevado a 2, 1. Por logaritmo de 1. Y logaritmo de 1 es 0. Así que tenemos 0. Finalmente, evaluado es 1 menos 1 es 0. Luego el hiperplano va a ser, entonces, el hiperplano menos la función evaluada en el punto, que es 2 partido 2, 1 elevado a 2, 1. Entonces, el plano menos 1 igual a, acuérdense, la resta del x, y, z menos el punto 2, 2, 2. Producto punto, el gradiente evaluado en el punto, x menos 2 por 1 y menos 2 por menos 1, z por 0. Quedaría x menos y, y acá nos quedan menos 2, menos por menos, más. Entonces nos queda menos 2 más 2. X menos y, w menos 1. Finalmente pasamos el 1 más para allá y nos queda w, que es el x menos y más 1, que es la ecuación del plano tangente, o en este caso el hiperplano tangente. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces, finalmente, y
Bueno, aquí hay un poquito de materia antes de que nos metamos al ejercicio, pero es porque quiero que entiendan bien como los recursos que se ocupan para calcular las derivadas y su porqué, ¿ya? Antes de que nos tiremos a hacer cosas. Entonces, en primer lugar está el teorema de Schwarz, que dice que cuando yo tengo funciones continuas y derivables por lo menos dos veces, ¿ya? O sea que yo puedo derivarlas dos veces y obtengo funciones continuas al derivarlas, ¿vale? Esa es la condición. De hecho, a eso se refiere que una función sea clase C2, que yo puedo derivar y que esas derivadas sean continuas, ¿vale? La clase va a decirme cuántas veces yo puedo derivar una función y que continúe siendo continua, ¿ya? Si se fijan ustedes, si tienen un ax cuadrado más b, por ejemplo, bx más c, si yo derivo esto una vez, me queda 2ax más b. Si lo derivo dos veces, me queda 2a más 0. Y si lo derivo tres veces, me queda 0, y 4, 0, y 5, 0. Y si sigo puedo derivar infinitamente y siempre me va a seguir quedando 0. Es decir, que cualquier polinomio en realidad es clase C infinito, porque lo puedo derivar infinitas veces. Hay expresiones que yo las puedo derivar solo dos veces, y el teorema de Schwarz me exige que para que funcione, estas derivadas tienen que ser continuas al menos dos veces. ¿Puede ser C infinito? Sí. ¿Puede ser C1? No. C2 o más. Entonces, me dice que la derivada de orden 2 puede no importarnos el orden en que se presente, es decir, yo puedo derivar primero con respecto a x y luego con respecto a y, o primero con respecto a y y luego con respecto a x, y me va a dar igual, va a ser el mismo resultado. Me va a importar el orden si la función no es continua, porque si la función es continua no me va a dar igual, ¿ya? Entonces, exigencia para ocupar el teorema de Schwarz, clase C2. Si la función no es clase C2, no pueden hacer esto. Tienen que seguir el orden. ¿Vale? Ya. Teniendo eso en cuenta. Segundo teorema. Entonces, regla de la cadena, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una función compuesta, ¿se acuerdan que estamos hablando de la derivada de lo de adentro? El tema es que a veces lo de adentro no es tan evidente y no sabemos cómo relacionar las variables. Y aquí tenemos, por ejemplo, una función que depende de x, y z, que está compuesta por tres funciones que dependen de x, de y, de z. El teorema me dice que para este tipo de composiciones, ¿cierto? Que una función se compone de tres funciones que se componen de tres variables, su derivada va a estar descrita por esta matriz que va a contener las derivadas de la función. ¿Y qué diablos es esta matriz? Bueno, aquí les hice un ejemplo. Entonces, tenemos f. La derivada de f completa va a ser esta matriz de acá, que consiste en qué. Fíjense, aquí me dice la derivada de g, ¿cierto? Por la derivada de f. ¿Ya? ¿Y qué es b? Fíjense que b es igual a f en a. Es decir, el valor de la función de adentro evaluada. Ahora vamos a ver. En forma matricial, ¿qué significaría? D de g estaríamos hablando de qué es. A ver. ¿Cómo explico esto? De una forma que se entienda bien.
Ya entonces, yo miro esta funcioncita de acá, ¿cierto? Y me están pidiendo que yo la derive respecto a la cantidad de coordenadas que tenga. Y eso lo almaceno en un vector de forma horizontal. Entonces, yo veo aquí derivada con respecto a la primera coordenada, a la segunda y a la tercera. Y ahora, no es suficiente porque tengo que aplicar la regla de la cadena. Y hay un orden, que es la primera función con respecto a x, la segunda con respecto a x, la tercera con respecto a x. La segunda con respecto, perdón, esto es una U. La primera con respecto a la segunda con respecto a la segunda, la tercera con respecto a la segunda. Y así sucesivamente. Y hago la multiplicación de matrices, ¿cierto? Y obtengo esta cuestión cruzada que me queda. Aquí, acá, aquí, acá, 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 y así. El tema es que ustedes se van a confundir. Y en muchos libros de matemáticas esto se enseña a través de un arbolito. En donde, si se dan cuenta, esta expresión me queda multiplicada y sumada así. ¿Ya? Y es lo mismo que si yo fuese sumando las ramas de este árbol, perdón, multiplicando las ramas de este árbol y sumando cada vez que me cambio de rama. ¿Cómo construimos este árbol de derivadas? Que es como le llaman. Y es, yo tengo una función, ¿cierto? Que está compuesta de 3 subfunciones que dependen de 3 variables cada una. Fíjense aquí, el arbolito entonces de esta función de acá sería, construyamos, f depende de u, de b y de w, y a su vez dependen cada uno de x, de y de z. X, y z. X, y z. Entonces lo que yo le estaba diciendo es, si yo sigo este arbolito de manera ordenada, puedo llegar a la misma expresión que si estuviese multiplicando estas dos matrices. Entonces, ¿qué significa eso? Yo parto aquí y digo, de G en du por du en dx. Más de G en du por du en di. Perdón. Me traspapelé. Si yo quiero calcular la derivada con respecto a x, tengo que elegir todos los arbolitos, las ramas del arbolito que terminen en x. ¿Ya? A mí me falta explicar. Entonces, de g en du por du en dx, más de g en db por db en dx, ¿cierto? Más, ¿qué arbolito termina en x? De g en dw por dw en dx. Y esto entonces sería la derivada de la función con respecto a x. Con respecto a y lo mismo, de g en du por du en di, de g en db por db en di, de g en w por db en wi. Entonces, misma rama, multiplico. Me cambio otra rama, sumo. Y así. Y entonces, sabiendo eso, está este ejercicio de acá. Suponiendo funciones arbitrarias f y g son diferenciales un número suficiente de veces, es decir, ocupa tranquilamente el teorema de Sparks, ¿cierto? Comprobar la igualdad. Y nos dicen que de x en dc es de z en dx por la derivada mixta de x de z en dx por o sea, de orden 2, ¿cierto? De z cuadrado de x en dy igual a de z en dy y la derivada de orden 2 de z con respecto a x. Entonces aquí les puse el monito donde nos grafica cómo se están relacionando las variables. Que tendríamos que nuestra función z depende de una función u, que sería x más w, o sea, gi, y esa u depende de x y de y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí calculé
tengo que calcular todas estas expresiones para luego llegar a la expresión final, ¿cierto? Tenemos de z en dx. De z en dx tendría que ser el caminito que lleva a x, es decir, de z en du, de u en dx, ¿cierto? Sería de f en du, de u en dx. Como u depende de, o sea, f depende solamente de una cosa, fíjense, porque z es igual a eso. Por eso le puse u, porque me estoy refiriendo a toda la expresión de adentro. Fue como un cambiecito de variable. Y f depende solamente de una variable, yo puedo ocupar la notación tradicional que teníamos para las derivadas de una variable, yo puedo decir que de z en dx es igual a, me dicen, la derivada de f con respecto a una sola variable, entonces yo digo de f' de u, y luego por de u en dx. Ahora, ¿cuánto es de u en dx? De u en dx, si u es igual a x más g en y, de u en dx va a ser la derivada de esta expresión con respecto a x. Sería 1 más 0. Entonces tengo, fíjense, f' nu por 1. De z en di, ¿cuánto es? De f en d, o sea, de f en du por du en di. De f en du sabemos que es f' y de u en di va a ser igual a la derivada de x con respecto a y es 0 y la derivada de g con respecto a y es g'. ¿Bien? Entonces, g'. Derivada de segundo orden. Derivar otra vez esto. Entonces, veamos la derivada de segundo orden. Quiere decir que tenemos que derivar esto de nuevo. ¿Vale? No se copió. Voy a copiar abajo. Se supone que es d en dx de f' de x más g. ¿Ya? Entonces, la derivada de esto tendría que ser f' de x más gi, ¿cierto? Por la derivada de x de lo de adentro, que sería por 1. Entonces tenemos eso listo. La derivada de esto con respecto, la derivada de z con respecto a x y luego con respecto a y tendría que ser o bien la derivada de esto con respecto a y o bien la derivada de esto con respecto a x. ¿Por qué? Porque son continuamente y diferenciables, ¿cierto? Son clases al menos C2. Por eso podemos cambiar el orden. Yo voy a elegir derivar de nuevo esta, pero con respecto a y. Y nos quedaría entonces la derivada con respecto a y de f' de x más gi, que sería igual a f' de x más gi por g, que es la derivada de lo de adentro. ¿Bien? Y nos dicen luego multiplicar y sumar. Nos quedaría la derivada con respecto a x, f' de x más gi. La derivada mixta la tenemos aquí, menos de z en di por la derivada de orden 2 que la teníamos acá. Si se fijan, esto, voy a subrayarlo, esto es igual a esto es igual a esto, y esto es igual a esto, por tanto, la resta me da 0. Y queda demostrado. Y con eso terminamos la ayudantía de hoy. Les voy a subir esto para que puedan anotar con calma, porque sé que hoy día hice un poquito más apuradita la ayudantía, pero como les comentaba, los chiquillos llegaron tempranito, tengo certamen ahora y quiero tener como unos 10, 15, 5 minutos para poder tomar agüita y eso. Cuídense harto, nos estamos viendo la próxima semana, espero que con más tiempo para resolver sus dudas y